La llamada llegó un martes por la mañana, interrumpiendo mi rutina habitual de café y correos electrónicos. Cuando vi el nombre de Rebecca aparecer en la pantalla, supe que no iba a ser agradable. Con ella nunca lo era. Hola, Rebecca, respondí manteniendo mi voz neutral. He vendido la casa, anunció sin preámbulos, con un tono desbordante de satisfacción. Los papeles están firmados y los nuevos dueños se mudan la semana que viene. Espero que hayas aprendido la lección de respetar a los mayores. Me llamo Olivia Matthews, y la casa de la que Rebecca hablaba con tanta suficiencia era el hogar de mi infancia, el que mi padre me dejó cuando falleció hace 2 años. O al menos, eso creía Rebecca. La casa, repetí, intentando que mi voz no sonara divertida. ¿Te refieres a la casa de papá? No te hagas la tonta, Olivia. Sabes exactamente qué casa es. La que has estado ocupando sin pagar alquiler desde que murió tu padre. Bueno, eso se acabó. Encontré compradores que realmente apreciarán la propiedad. Tomé un sorbo lento de café, recordando la reunión que tuve con el abogado de papá, el señor Harrison, pocos días después del funeral. Rebecca no tenía ni idea de esa reunión, de los documentos que firmamos ni de la verdadera propiedad. Qué interesante, dije con cautela. ¿Y estás seguro de que todo es legal? Ella se burló. Claro que es legal. Soy su viuda y la casa estaba a su nombre. Puede que fuera su querida hija, pero yo también tengo derechos. Quizás la próxima vez lo pienses 2 veces antes de cuestionar mis decisiones sobre la remodelación. Ahí estaba la verdadera razón de este juego de poder. 3 meses atrás, había impedido que Rebecca destripara los elementos históricos de la casa, las barandillas talladas a mano, los suelos de madera originales, las vidrieras que mi padre había restaurado con tanto cariño a lo largo de los años. Quería modernizarlo todo, borrar todo rastro del hogar que mi padre había creado. Ya veo, dije. Bueno, espero que hayas conseguido un buen precio. No te preocupes por el precio, espetó. Solo asegúrate de irte el próximo viernes. Los nuevos dueños están deseando empezar las reformas. Casi podía verla sonreír con sorna, imaginándome empacando y mudándome a toda prisa. Si tan solo lo supiera. Gracias por avisarme, respondí. Adiós, Rebecca. Al colgar, no pude evitar sonreír. Rebecca siempre me había subestimado, igual que subestimó la previsión de mi padre. Creía saberlo todo sobre los asuntos de nuestra familia, pero había tanto que no entendía. Volví a coger el teléfono y marqué el número del señor Harrison. Olivia, respondió con cariño. Esperaba tu llamada. Lo hizo, dije. De hecho, intentó vender la casa. Lo hizo. Podía percibir la diversión en su voz. Bueno, esto será interesante. ¿Quieres que lo ponga en marcha? Sí, por favor. Y, señor Harrison, asegúrese de que los compradores entiendan exactamente lo que está pasando. No quiero que gente inocente se vea atrapada en el lío de Rebecca. Después de colgar, caminé por la casa, mi casa, recorriendo con la mano las paredes que mi padre había pintado, los marcos de las puertas que había restaurado, los bancos junto a las ventanas donde habíamos pasado incontables horas leyendo juntos. Cada centímetro de este lugar guardaba recuerdos, historias, fragmentos de nuestra vida juntos. Rebecca se casó con mi padre hacía 5 años, cuando yo tenía 23. Al principio, interpretó a la perfección el papel de madrastra cariñosa, todas sonrisas y palabras dulces. Pero después de la boda, su verdadera naturaleza empezó a revelarse. Intentó crear una brecha entre papá y yo, hizo comentarios sarcásticos sobre nuestra estrecha relación y presionó constantemente para que hiciéramos cambios en nuestro hogar. Papá finalmente la entendió, pero para entonces su salud se estaba deteriorando. En sus últimos meses, me llamó a su estudio una noche mientras Rebecca estaba en su cita semanal en el spa. Libby, dijo, usando su antiguo apodo para mí, necesito que confíes en mí. Las cosas no son lo que parecen con Rebecca, y he tomado medidas. Cuando llegue el momento, habla con James Harrison. Él te lo explicará todo. Quise hacer más preguntas, pero papá estaba muy cansado, muy débil.
2 semanas después, se había ido. Rebecca apenas esperó hasta después del funeral para empezar a ejercer su autoridad sobre la casa y todo lo que contenía. Trasladó las pertenencias de mi padre a un almacén, redecoró habitaciones sin consultarme y dejó claro que se consideraba la única dueña de la propiedad. Lo que ella no sabía era que mi padre lo había previsto. La reunión con el señor Harrison había revelado lo cuidadosamente que lo había planeado todo. La casa, a pesar de las apariencias, nunca había estado solo a su nombre. Mediante una serie de maniobras legales que no entendí del todo, la protegió, y a mí, precisamente de esta situación, mi teléfono vibró con un mensaje de Rebecca: espero tener las llaves en mi escritorio el jueves. No me lo hagas difícil, Olivia, sonreí y respondí: no te preocupes, Rebecca. Todo saldrá exactamente como debe. No respondió, probablemente pensando que había ganado. Pero el verdadero espectáculo estaba a punto de comenzar, y yo tenía asientos en primera fila para ver cómo sus planes cuidadosamente elaborados se desmoronaban. Mi padre siempre me había dicho que la paciencia era una virtud. A veces, decía, la mejor respuesta es simplemente esperar y dejar que la gente revele su verdadera naturaleza. Bueno, Rebecca sin duda había revelado el suyo. Ahora era el momento de que ella conociera el mío. Pasé el resto de la mañana revisando unas fotos antiguas que encontré en el estudio de papá. En una aparecíamos trabajando juntos en la casa, cubiertos de pintura y serrín, pero sonriendo como tontos. En otra aparecíamos en el jardín que él había plantado, rodeados de las rosas que había cuidado con tanto cariño. Rebecca había querido desenterrar esas rosas la primavera pasada, alegando que eran anticuadas. La detuve entonces, justo como estaba a punto de detenerla ahora. Mi teléfono volvió a sonar. El señor Harrison. Ya está todo en marcha, dijo. El abogado del comprador ha sido notificado de la situación. Es comprensible que estén molestos con Rebecca, pero aliviados de haberse enterado antes de que se hiciera el intercambio de dinero. ¿Cuánto tiempo hasta que ella lo descubra? Diría que esta tarde. Su abogado está redactando una carta contundente ahora mismo. ¿Quiere que esté presente cuando la reciba? Lo pensé un momento. No, decidí. Que se encargue sola. Necesita entender exactamente lo que ha hecho, como quieras. Pero, Olivia, prepárate para las consecuencias. A la gente como Rebecca no le gusta la humillación. Tenía razón en eso. Rebecca siempre había sido orgullosa, siempre había necesitado tener el control. Descubrir que había intentado vender una casa a la que no tenía derecho, que había hecho el ridículo delante de posibles compradores, la afectaría mucho. Pero, claro, ese era precisamente el punto. Las consecuencias llegaron más rápido de lo esperado. Sobre las 3 de la tarde, mi teléfono explotó de notificaciones, múltiples llamadas perdidas y mensajes de Rebecca cada vez más furiosa. ¿Qué has hecho?, decía el último mensaje, en mayúsculas, que denotaba su rabia. Estaba sentado en el jardín, entre las rosas de mi padre, cuando ella entró en la entrada. Su Mercedes frenó bruscamente y salió hecha una furia, agitando lo que supuse que era la carta del abogado. Brujita conspiradora, gritó, y su fachada, tan bien cuidada, se desmoronó por completo. ¿Sabías esto desde el principio? Me quedé sentado, tranquilo a pesar de su furia. ¿Sabías qué, Rebecca? No te hagas la inocente conmigo. Me puso la carta en la cara. El fideicomiso, la transferencia de la propiedad, todo. Tú y James tramaron esto a mis espaldas. No, la corregí con suavidad. Papá y el señor Harrison lo organizaron. Solo seguí sus instrucciones. Su rostro se contorsionó de rabia. Tu padre jamás me haría esto. Esto tiene que ser un error. En realidad, me levanté, sacándome la suciedad de los vaqueros. Papá hizo exactamente esto para protegerme a mí y a la casa. Vio a través de ti, Rebecca. Sabía exactamente lo que intentarías hacer después de que él se fuera. Dio un paso atrás, sus tacones de diseñador se hundieron ligeramente en la suave tierra del jardín. Eso es imposible. Él confiaba en mí. Me amaba. ¿En serio?, pregunté en voz baja. ¿O simplemente te dejó creer que sí? El color desapareció de su rostro cuando las implicaciones de mis palabras se asimilaron. Mi padre,
el hombre al que ella creía haber engañado por completo, la había superado en maniobras desde el más allá. La casa nunca estuvo a su nombre, continué, observándola procesar cada revelación. La transfirió a un fideicomiso hace años, mucho antes de conocerte. Soy la única beneficiaria. No tenías derecho a intentar venderla. Estás mintiendo, susurró, pero pude ver la duda en sus ojos. Revisa los registros de la propiedad, sugerí. Son todos públicos. Papá también se aseguró de eso. Quería que todo fuera transparente cuando llegara el momento oportuno. A Rebeca le temblaban las manos, arrugando la carta del abogado. Los compradores amenazan con demandar. ¿Tienes idea de lo humillante que es esto? Casi tan humillante como intentar echar a tu hijastra de su propia casa, repliqué. O tal vez tan humillante como pasar años fingiendo que te importa a alguien solo para sacarle dinero. Se estremeció como si la hubiera abofeteado. No entiendes nada de mi relación con tu padre, entiendo más de lo que crees. Papá me lo contó todo antes de morir, sobre el acuerdo prenupcial que te negaste a firmar, sobre los misteriosos retiros de sus cuentas, sobre los hombres con los que te reuniste mientras él estaba en el hospital. ¿Sus ojos se abrieron de par en par? ¿Lo sabía? Él lo sabía todo, Rebeca. Simplemente esperaba, observaba y planeaba. De tal palo, tal astilla, supongo, retrocedió un paso más, su costoso traje estaba manchado de tierra de jardín. Esto no ha terminado, amenazó, pero su voz carecía de convicción. De hecho, si lo es, respondí, sacando mi teléfono. He grabado toda esta conversación. ¿Quiere que la añada al expediente que el señor Harrison está elaborando sobre sus intentos de vender ilegalmente propiedades que no le pertenecen? Por primera vez desde que la conocía, Rebeca se quedó sin palabras. Allí estaba, rodeada de las rosas de mi padre, con una mirada perdida. Lo haré simple, dije. Vete. Vete de casa, déjame en paz, y sobre todo, deja en paz el recuerdo de mi padre. Si intentas algo más, más planes, más intentos de tomar lo que no es tuyo, todo saldrá a la luz. Las aventuras, el dinero, todo, no te atreverías, susurró. Dañaría la reputación de tu querido padre, sonreí, canalizando la misma fuerza serena que siempre había admirado en papá. Su reputación puede con la verdad, Rebeca. ¿Y la tuya? Me miró fijamente un buen rato, con un cálculo visible en sus ojos. Finalmente, sus hombros se encorvaron ligeramente. Bien, espetó. Quédate con la casa. Quédate con tu pequeña victoria. Pero no pienses que esto significa que has ganado punto. Ya lo hice, dije simplemente. Gané en el momento en que papá te vio tal como eres, se dio la vuelta y regresó furiosa a su coche, hundiendo los talones en la hierba con cada paso furioso. Mientras se alejaba, me di cuenta de que había dejado caer la carta del abogado en el jardín. La recogí y alicé el papel arrugado. El lenguaje legal era complejo, pero el mensaje era claro. Rebeca no tenía ningún derecho sobre la casa, nunca lo había tenido, y su intento de venderla constituía un fraude. Mi teléfono vibró. Un mensaje del señor Harrison. ¿Cómo se lo tomó? Tan bien como esperábamos, respondí. Pero creo que ya está hecha punto. Tu padre estaría orgulloso, le respondió. Siempre decía que eras más fuerte de lo que nadie creía. Miré el jardín, las rosas que papá había cuidado con tanto esmero, la casa que había protegido con tanto esmero. Sabía que este día llegaría, se había preparado para él de maneras que apenas comenzaba a comprender. Rebeca creía que me estaba dando una lección de respeto. En cambio, aprendió una sobre subestimar a las personas, tanto a los vivos como a los muertos. Las semanas posteriores al enfrentamiento con Rebeca trajeron cambios inesperados. La casa se sentía diferente, más luminosa, como si se hubiera disipado una sombra. Pasé las tardes restaurando las habitaciones a su estado original, deshaciendo los apresurados intentos de modernización de Rebeca. Una noche, mientras revisaba cajas en el estudio de papá, encontré una carta dirigida a mí con su caligrafía habitual. El sobre estaba fechado pocos días antes de su muerte. Me temblaban las manos al abrirlo. Mi querida Libby, comenzaba. Si estás leyendo esto, entonces todo ha salido como esperaba.
Probablemente Rebecca ya haya intentado quedarse con la casa y ya te has enterado del fideicomiso que hice con James. Lamento no haber podido contártelo todo en vida. Rebecca me observaba con demasiada atención y necesitaba que creyera que había ganado. Verás, descubrí su verdadera naturaleza como al año de casarnos, pero para entonces ya había mostrado sus intenciones. La misteriosa enfermedad que me llevó al hospital. No tan misteriosa después de todo. Le pedí a James que investigara los mareos ocasionales, la confusión, el debilitamiento gradual. Rebecca había estado añadiendo algo a mi té de la tarde, no lo suficiente como para matarme rápidamente, pero sí lo suficiente como para que pareciera un declive natural. Le seguí la corriente, dejé que creyera que lo estaba logrando. Mientras tanto, tomé medidas para protegerte a ti y a todo lo que construimos juntos. Esta casa no es solo un edificio, Libby. Es nuestro legado. Cada reparación y restauración, un recuerdo compartido. Sé que debió doler verme parecer que la elegía a ella en lugar de a ti estos últimos meses. Por favor, perdóname por ese engaño. Necesitaba que creyera que tenía el control total para que no sospechara lo que se avecinaba. Hay más que necesitas saber. Mira detrás del ladrillo suelto en la chimenea del estudio. Dejé algo ahí para ti. Recuerda, la fuerza no siempre se trata de confrontación. A veces se trata de paciencia, de esperar el momento adecuado para actuar. Te quiero, mi querida niña. Papá, me quedé allí sentado un buen rato, con las lágrimas cayendo sobre la carta. Todo tenía sentido ahora, su comportamiento distante en esos últimos meses, las conversaciones crípticas, la insistencia en tomar el té a solas con Rebecca todas las noches. Me acerqué a la chimenea y encontré el ladrillo suelto fácilmente. Detrás había una pequeña memoria USB y otra nota: muéstrale esto a la policía cuando estés listo. La unidad contenía videos de cámaras ocultas que papá había instalado, imágenes de Rebecca añadiendo algo a su té, de sus reuniones secretas con otros hombres, de sus llamadas telefónicas hablando de sus planes para después de su muerte. Lo había documentado todo. Con las manos temblorosas, llamé al señor Harrison. James, dije cuando respondió, encontré la carta de papá. Y el disco. Guardó silencio un momento. ¿Estás listo para dar el siguiente paso? Lo pensé. Las pruebas en el disco eran contundentes: intento de asesinato, fraude, conspiración. Rebecca no solo perdería su prestigio social, se enfrentaba a graves cargos penales. Todavía no, decidí. Lo guardaremos como seguro por ahora. Con saber que lo tenemos es suficiente. Tu padre dijo que dirías eso, respondió, y pude percibir la sonrisa en su voz. Siempre decía que tenía su sentido de la estrategia. A la mañana siguiente, llegó un sobre grande del abogado de Rebecca. Dentro había un documento formal que renunciaba a cualquier derecho sobre la casa o la herencia de mi padre, junto con una breve nota: ganaste, Olivia. Me voy del estado. No te preocupes por volver a saber de mí. Guárdate lo que sepas. ¿Había encontrado las cámaras? Claro que sí. Habría estado registrando la casa en busca de algo incriminatorio después de nuestro enfrentamiento. La evidencia en el disco duro era solo una copia de seguridad. La amenaza de su existencia era suficiente. Me encontraba en el estudio de papá, rodeado de la vida que habíamos construido juntos, y sentí una profunda paz. Él me había protegido una última vez, me había enseñado una última lección de paciencia y estrategia. La casa permaneció como él la quería, preservada, atesorada, testimonio de nuestro vínculo. El intento de Rebecca de robarla fracasó, al igual que sus intentos de interponerse entre nosotros fracasaron. En el jardín, las rosas de papá florecían más hermosas que nunca. Las cuidaba con esmero, honrando su memoria en cada flor que se abría. A veces, mientras trabajaba entre ellas, casi podía oír su voz: recuerda, Libby, las raíces más fuertes crecen en silencio, ocultas a la vista hasta el momento oportuno para florecer. Tenía razón, por supuesto. La fuerza no siempre consistía en confrontar. A veces consistía en esperar, observar y dejar que las personas revelaran su verdadera naturaleza. Rebecca me había enseñado sobre el engaño, sobre las máscaras que usa la gente. Pero papá me había enseñado algo mucho más valioso:
cómo ver a través de esas máscaras, cómo proteger lo que más importa y cómo ganar sin perderte en el proceso. La casa se mantiene como siempre, un monumento al amor, la paciencia y la justicia, servidos discreta pero completamente. Y en algún lugar, me gusta pensar que papá sonríe, sabiendo que aprendió bien su última lección. En cuanto a la memoria USB, permanece tras ese ladrillo suelto, como un guardián silencioso que asegura que algunas historias permanezcan enterradas, al menos por ahora. Al fin y al cabo, como siempre decía papá, el tiempo lo es todo.